Amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga. Hoy continuaremos con aquella serie que iniciamos, estudios sobre Jesús y la ley. En esta ocasión seguiremos estudiando con Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1 especialmente, con algunas ideas que pueden ser estimulantes para todos nosotros. Gracias por acompañarnos y deseamos que Dios les bendiga. Abrimos pues la Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a salpicar algunos versículos. Uno de ellos es el versículo 8. Miren qué tan alto concepto Pablo tenía de aquella iglesia, la iglesia de Roma, a la cual escribe esta carta aproximadamente por el año 58. Tiene un contenido tan rico, tan especial, y que hasta el día de hoy la carta trae mensaje de esperanza, de confianza en la obra que Jesús hizo en nuestro favor. Pero en aquel tiempo, los romanos, los miembros de la iglesia de Roma, pues habían difundido su fe a lo largo de todas las zonas conocidas. Es lo que nos cuenta entonces Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a leer. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué interesante saber que la fe de una iglesia pues está siendo conocida, ya que, recordemos, era la metrópoli del mundo, la capital del mundo, Roma, del Imperio Romano en aquel tiempo. Y ahora, unos 6 años más tarde, iban a ser mucho más conocidos por causa de la persecución de Nerón, quien quemó la ciudad de Roma por el año 64. Y él cargó culpa contra los cristianos, a quienes castigó, y por lo tanto la fe de esos creyentes inocentes iba a ser mucho más conocida. Miremos los restantes versículos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a visitarlos. Acordémonos que Pablo había planeado visitar Roma en su paso en dirección a España. Él no quería llegar a lugares donde ya hubiera obra establecida, como era en Roma. Si bien no se sabe quién fue el que inició la iglesia, quién predicó allí y dio los estudios bíblicos para que se levantara una congregación, seguramente fueron judíos que salieron cuando la expulsión de Pablo, acordémonos, en el año 34, luego de la muerte de Esteban, él produjo una fuerte persecución y los cristianos salían por todas partes a llevar el evangelio. Y muy posiblemente un grupo de esa gente viajó también hasta Roma. Repasemos esos textos como nos lo cuenta en Hechos capítulo 8, versículos 1, 4, 5 también, donde miraremos el ejemplo de Felipe, uno de los misioneros que sale de Jerusalén a predicar en Samaria. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículos 4 y 5 miramos ahora acerca de esa gente que salen a predicar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entre ellos Felipe, dije, versículo 5, uno de los 7 diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, en el capítulo 11, 19 y 20, miramos a estos hermanos también, otro grupo de hermanos, obviamente, llevando el mensaje, pero en este caso solamente de judío a judío, en el versículo 19. Pero en el 20 hay un avance mejor, de judíos a gentiles. A ver, miramos el texto de estos primeros misioneros del cristianismo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, de judío a judío. Pero en el siguiente versículo vemos a los valientes que cruzan la barrera de la etnicidad, de la raza, ahora judíos hablándole a los gentiles, a los griegos. Miramos el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Así que ahora estamos hablando de Roma. ¿Quiénes predicaron en Roma? ¿Quién evangelizó a Roma? Obviamente no fue Pablo. Él mismo dice que iba a ir de camino a España para abrir obra, ya que la obra estaba abierta en Roma, y él por eso manda una carta. No se sabe quiénes, aunque en el capítulo 16, Pablo menciona, 16 de Romanos, algunos de sus parientes que ya vivían allí, e incluso él dice también, anteriores a mí, en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Así que estos parientes judíos habían abrazado la fe cristiana y posiblemente algunos de ellos fueran los evangelizadores de la ciudad de Roma y formara la iglesia de Roma. Ya miraremos oportunamente el capítulo 16, pero por lo pronto ahora volvemos al capítulo 1 para mirar más detalles de los movimientos que Pablo está haciendo para llegarse a estos cristianos en Roma. Miremos los textos nuevamente. Romanos capítulo 1, dice allí, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es bonito este pensamiento de que alguien lleve dones y comparta con otros y estos a su vez le comparten a este de acá. Saben, en eso consiste la camaradería cristiana, la comunión entre hermanos, el compartirse mutuos dones, dones de servicio, dones de conocimiento, dones de hospitalidad, dones de amor, donde un creyente puede aprender del otro. Déjenme que les cuente alguna ilustración, amigos. Yo recuerdo momentos muy gratos de mi paso como evangelista yendo por diferentes ciudades aquí en la zona de California. En alguna ocasión llego a una localidad no muy lejos de San Francisco para tener una campaña de evangelización, una semana, y me recibieron muy bien. Los hermanos pues me dieron todas las atenciones, yo las predicaciones en la noche. Y uno de los diáconos me presenta un matrimonio. Y entonces el matrimonio me dice, pastor, ¿nosotros podemos compartir algo? Sí, hermanos, lo que ustedes tengan. Bueno, yo no sé predicar, yo no sé hablar. Lo que yo sé hacer es hacer unos refrigerios, unas comiditas. Si ustedes permiten, las noches, cuando vienen las visitas, los hermanos, todo, ahí va a haber servida unos pasteles, un té, un líquido. Claro que sí, hermana, le dije yo a ella y al marido. Por supuesto, traigan. Y así fue todas las noches. Después de la predicación, allí todos venían, se servían y nos sentíamos tan a gusto. Mientras los hermanos compartían el conocimiento de la palabra de Dios, me tocaba a mí dirigir la palabra, otros dirigían los cantos. Esta pareja tenía un don para compartir, su hospitalidad, lo que ellos sabían hacer, lo hacían bien. Así es, hermanos, ¿cómo podemos compartir dones espirituales? Es lo que Pablo está diciendo en esta porción. Miramos otra vez de Romanos capítulo 1, versículo 11. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y yo agregaría, y ustedes me comunican el suyo. Los que ustedes tengan me lo den, me compartan conmigo también. Miramos todavía más de la primera carta de Pablo, primer capítulo, versículo 12 a continuación. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí lo está diciendo, mutuamente confortados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Noten que él quería ver un fruto. ¿Cuál fruto puede tener un predicador, un maestro como lo fuera Pablo? Es ver la gente que oye la palabra y se convierte. Quiero ver un fruto. Es decir, siembra la semilla y luego ve el fruto de esa persona que escuchó y acepta y luego decide aprender más para entregar su corazón al Señor, para desear cambiar, para ser una persona diferente. Ese es uno de los mejores frutos, los más preciosos que un predicador, un maestro de Biblia puede tener. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero comunicarles dones. Ustedes ya son creyentes, pero quiero comunicarles dones de conocimiento, en el caso de Pablo, a ver si puedo cosechar algún fruto de recepción, un amén de los hermanos que digan, wow, así que así es el Evangelio, así son los textos.
No sabía yo cómo se leía esta porción del Antiguo Testamento. Pablo era un maestro y él quería cosechar dones también de conocimiento, de gratitud, de recepción, de aceptación del mensaje de los oyentes. Seguimos leyendo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo me siento deudor. Precioso concepto de un hombre que había sido enemigo de Cristo, pero ganado por el Evangelio, por el poder de Dios. Ahora, para predicar, él dice, yo soy deudor. Yo me debo a ustedes, yo les debo a ustedes. No, tú no me debes nada. No, yo te debo. El conocimiento que Dios me ha dado, te lo tengo que transmitir. Quiero compartírtelo. Me siento deudor a todos. Y en cuanto a judíos, allí sí se va a encontrar con sus hermanos de raza, pero enemigos por causa del Evangelio. Era muy doloroso para él porque él había formado parte de esa ideología, de esa cultura. Él había sido incluso hasta uno de los adalides, de los líderes, caudillos de ese rechazo a Cristo. Y ahora estando del bando contrario, llegarse a ellos, deudor a los judíos, dice él. Y sin embargo lo va a hacer, aún con riesgo de su vida, con peligro de que lo maten. Y a griegos también él tiene que predicar. Así pasa cuando uno tiene un conocimiento de Jesús, o es lleno por el poder del Espíritu Santo. Dios le da gracia, dones, para salir a compartir con otros. Ese es el caso de Pablo. Pero sigue diciendo más. Miremos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Saben, amigos? Aquí en el versículo 16 aparece una palabra que el original griego lo dice y deriva una palabra para el español, que es la palabra dinamita. Ustedes imaginan que es una dinamita, ¿no? Un explosivo poderoso. La palabra griega es dynamis y aparece en 1.16. Lo leemos otra vez y miren qué significado tiene. Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es dynamis de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Notan? Es dinamita pura, poder de Dios, poder explosivo. ¿Queremos decirlo así? Está muy bien. Es poder explosivo de Dios para salvación, no para destrucción. Muchas veces cuando ponemos las dinamitas, ¿cuántas veces se usa dinamita con buenos propósitos? Explotar minas, abrir boquetes, y allí entran los mineros para trabajar muy arriesgado trabajo. U otro propósito con la dinamita, destructivo, a veces con malas intenciones también. Pero en el caso de Dios, eso es poder. Insisto, la palabra original dynamis es la griega, de la cual deriva dinamita. Pero entonces me deja un mensaje. Es poder que explota para salvación de todos. Al judío, primeramente porque a él le llegó la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento. Así que él tiene primordial derecho. Él necesita escuchar, pero él no quiere. Tú me hablas de Jesús, no quiero. No te creo en tu Mesías. El Mesías que nosotros entendemos es otro, no el que tú predicas. Bien, ese fue el gran conflicto, amigos, que Pablo tuvo en el primer siglo, y a lo largo del tiempo también. Y de remate, los cristianos que defendían su Cristo lo hacían tan mal que surge odio mutuo muchas veces, ¿no? Cuando digo cristianos, amigos, ustedes pueden entender que me refiero mayormente a la iglesia mayoritaria, popular. Ya del segundo siglo en adelante también se nota más esta tendencia antijudía de parte de cristianos, que luego desembocará en persecuciones contra judíos, justificando la persecución en el hecho de que el Nuevo Testamento cuenta de que Jesús fue rechazado y sentenciado a muerte por parte de los judíos. Muy triste considerar que eso nos da a nosotros pie para tener rechazo a esa gente. Sucedió un hecho histórico, está narrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que se justifique nuestro rechazo. Pablo dice, yo soy deudor.
No soy enemigo. Y como deudor tengo que llegarme primeramente al judío, porque él es el que recibe la salvación, el poder de Dios como dinamita que explota para salvación. Él tiene el primer derecho de escuchar. Y luego el resto de la gente, porque a ellos les llegó primeramente la palabra de Dios. Quizás para reforzar esta idea, invito a que leamos 3:1 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Dirá el capítulo 3:1 y versículo 2. Ahí nos da la respuesta. Miremos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha estar circuncidado como lo está el judío? Y responde Pablo, mucho en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! El judío recibió la luz de Dios. Déjenme contarles, amigos, que yo estoy en contacto, ustedes saben, uno recibe mensajes en el celular, y en este caso con amistades chinas. Es el caso de una dama que entiende de, llaman trading, inversiones. Yo no sé nada de eso. Esta china, les cuento, ella es atea, ella come cerdo, le hablo del sábado, me dice pura tontería. Cuánta cosa que por ahí me sube, ustedes, imagínense. Pero hoy decidí mandarle textos directos de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué dice la Biblia de acá? ¿Y el nuevo mundo cómo es? Y le cito Revelación, Apocalipsis 21. ¡Wow! Me llega el corazón. Y así está. Y está muy sentida. O sea, la palabra de Dios tiene efecto. Afecta, toca los corazones. Y eso voy aprendiendo, amigos. Aprendamos. A veces, como papás, podemos reprender a nuestros hijos. Hazlo porque yo te mando, yo te digo y aquel que manda soy yo. ¿Cuántas veces hablamos así a nuestros hijos? ¿O no? En lugar de citar la palabra de Dios y tener cuidado con los textos. No necesariamente necesitamos buscar textos que digan, aquí Dios castiga al malo. El niño que escucha, él teme a Dios. Pero podemos hacerlo en buena manera agradable. El niño absorbe ese Dios que le están enseñando. La gente en general también. Bueno, ese Dios lo tenemos que tener en el corazón para transmitirlo también. Y así la gente puede decir, wow, no sabía yo que esto era así. El poder que tiene la palabra de Dios. Por eso los judíos tenían derecho a conocer más de ese Dios. Y luego el resto que nos toca a nosotros. Pero los judíos lo rechazaron por sus prejuicios. Nosotros no. Si somos inteligentes, abriremos el corazón para escuchar. A ver, cuéntame cómo es esta historia. Quiero entenderla, que me quede claro. Miremos pues entonces este evangelio, esta dinamita de Dios para salvación, como decía el versículo 16. Romanos 1:17 ahora continúa diciendo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice allí, en el evangelio. El evangelio, tenemos los 4 evangelios escritos por respectivamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se revela la justicia de Dios por medio de la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Un mensaje que llega hasta nosotros. Pero amigos, para que entendamos mejor este mensaje, qué bueno sería entender la experiencia de Lutero. Lutero fue aquel gran reformador del siglo XVI. Él viene con un impacto jovencito cuando yendo de camino en un carro, en un día lluvioso, había mucha tormenta y rayos. Él hizo una solemne promesa. Señor, si me salvas de estos rayos, que en ese tiempo, calculen, principios de los 1500, él creía pues que moriría si Dios no lo salvaba. Si tú me salvas, me hago cura, me meto en el convento. Y cayeron rayos, pero él fue salvado milagrosamente. Y sentía que debía cumplir su promesa. Su padre, que era minero, odiaba esta situación. Él quería que fuera abogado, que su hijo no anduviera mendigando como hacían el resto de los sacerdotes en ese tiempo. Pero él debía cumplir su promesa. Entra al convento de los agustinos y se preparaba para el sacerdocio.
pero se sentía tan culpable por sus pecados. Era muy serio, muy solemne. Una persona, un joven, él iba madurando cada vez más, muy responsable de su conciencia. Tanto que cuando tuvo ocasión de celebrar su primera misa, al levantar la copa para la consagración, la copa del vino allí, y el cáliz allí con la hostia, le temblaba la mano. Yo no soy digno, no soy digno. Tuvo dificultades para celebrar su primera misa. Su jefe, Staupitz, era el abad que le decía: mira, Martín, tú tienes mucho desasosiego, mucha falta de paz. Tienes que estudiar la Biblia para que encuentres la paz. Y así fue. Lutero, pues, estoy contando esta experiencia porque él va a ser uno de los principales actores y autores de traer este tema de la salvación por la fe, que Pablo lo había enseñado, quedó sepultado por muchos siglos, y durante el tiempo de la Reforma, en la más plena oscuridad de ese tiempo, es cuando él lo saca a luz. Lutero, pues, por no tener paz, se le sugiere que se vuelque a las Escrituras y él comienza a leer los Salmos. Un hombre que pasaba noches enteras en la celda, recuerden los conventos allí, que se preparaba, ya estaba en su cuarto como una celda, lógicamente una celda voluntaria donde él entraba allí, vivía, recibía la comida, hacía sus trabajos diarios, pero tenía la conciencia que le martillaba, porque era muy estricto consigo mismo. Y a veces orando, se pasaba de largo por los ayunos, quedaba exánime, sin vida prácticamente, y parecía que estaba muerto. Alguna vez ocurrió que le devolvieron la vida por medio de algo que a él le gustaba mucho, que era la música. Trajeron un coro de niños allí para cantar, y entonces ahí es cuando Lutero reacciona. Y fueron severos sus jefes con él. Martín, tú no puedes vivir de esta manera. Pero él no encontraba consuelo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde encontró consuelo? Quiero compartirles, amigos, la historia que nos cuenta un autor. Aquí les quiero mostrar, es Cristo Nuestra Salvación, este libro acá. Ahí lo tenemos. Y vamos a leer una parte de esa historia donde Lutero, al volcarse a los salmos, al volcarse a la Biblia, ahí comienza a buscar paz, pero encuentra confusión, como puede pasar con alguno de nosotros, ¿sí? Y Lutero persistió, hasta que vio la punta del ovillo, como solemos decir. Allí su mente se iluminó, se le abrió el cielo, en medio de la confusión que hasta ese tiempo él llevaba, porque entendió el libro de Romanos, capítulo 1, cuyo texto hoy queremos analizar. Bien, les comparto pues esta breve lectura extraída del libro. Su autor es La Rondel, y ustedes lo pueden leer aquí junto conmigo. Antes de que Lutero se convirtiera en el gran reformador, la palabra más terrible y alarmante de la Biblia para él era justicia. Qué interesante. ¿Por qué? Porque él tenía el concepto popular de lo que era justicia. Ahí lo tenemos todo ya para leerlo, ¿no? Antes de que Lutero se convirtiera en el gran reformador, la palabra más terrible y alarmante de la Biblia para él era justicia. Incluso al leer Romanos 1:17, noten ustedes cómo él lo interpreta. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una justicia que es por la fe desde el principio hasta el fin. Esencialmente lo que diría el texto, ¿no? Su alma sensible temblaba como una caña, percibiendo la santa justicia de Dios y su propia indignidad a los ojos de Dios. En respuesta, se esforzó al máximo, haciendo penitencia y otras buenas obras, según lo prescribía la iglesia de esos días. Con sus ayunos, oraciones de rodillas y cuánta historia que este hombre hacía, pero no encontraba paz. En su mente, la característica dominante de Dios era su justicia, en la que no se toleraba ni el más mínimo deseo egoísta. Lutero solo podía concebir la justicia de Dios en términos del concepto latino de justitia, es como se dice en latín.
que tenía únicamente el significado jurídico de justicia retributiva o justicia castigadora. En consecuencia, los teólogos medievales veían la justicia de Dios únicamente en términos de Dios como juez, como castigador. Por lo tanto, la oración de David en el Salmo 31 era un enigma inexplicable para Lutero. No entendía. Dice el Salmo 31, líbrame en tu justicia. ¿Pero cómo que me vas a librar en tu justicia castigadora? David, el autor del Salmo, confiaba en la justicia de Dios, por lo cual le pedía, líbrame. La misma confusión existía cuando él leía el Salmo 143. Escucha mi clamor en tu justicia. Otra vez lo mismo. ¿Cómo Dios me puede salvar usando la justicia de Él? Si usa su justicia, me condena. Porque la palabra justicia resonaba en los oídos de Lutero como la ira y el terrible juicio de Dios únicamente. Desesperado recurrió al Nuevo Testamento en busca de consuelo. ¿Cuál es el verdadero significado del Evangelio?, se preguntaba. Abrió el libro de Romanos. En el primer capítulo, versículo 16, leyó: el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¡Salvación! Eso era lo que Lutero había estado buscando durante muchos años, pero no había podido encontrar. Aquí Pablo le dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lutero estaba entusiasmado, anhelando el secreto del Evangelio. Siguió leyendo con entusiasmo, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Otra vez cae lo mismo, versículo 17. El terror de él, la justicia de Dios, justicia retributiva, castigadora. De un plumazo, Pablo le arrebata, qué triste, la última esperanza de su corazón. El apóstol le dice que el Evangelio mismo es una revelación de la justicia de Dios. Ahora, miremos la pregunta a continuación: ¿cómo podía Pablo llamar al Evangelio mismo justicia? ¿Es el Evangelio otra manifestación de la ley? O sea, ya tenemos la ley de Dios. Ahora tenemos el Evangelio, otra ley. Si eso fuera cierto, entonces el Evangelio solo podría condenar, ya que la ley condena. Pues ¿acaso la justicia no significa siempre que Dios trata a cada hombre según lo que merece? Y la mayor parte, el 99% de los hombres, hacen cosas malas, por no decir el 100%. Por lo tanto, merecen ser castigados. Eso es la justicia. Es como Lutero entendía justicia de Dios. Lutero intentó comprender el texto estudiando su contexto. Llegó a Romanos 3:21, y así haremos nosotros. Vamos a ir leyendo y comentando lo que sigue de Romanos 1 hasta llegar al capítulo 3 y más todavía. Noten qué interesante lo que vamos a leer ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oh, esa es la clave. Que aparte de la ley. Énfasis añadido. De repente su visión se aclaró. Por la gracia de Dios pudo comprender lo que Pablo quería decir. La justicia de Dios no era una justicia exigida al hombre, sino una justicia que se ofrecía al creyente del Evangelio. Era, por lo tanto, una profunda expresión del amor de Dios. Dios, en su gracia, ofrece la justicia de Cristo como su propia justicia divina al creyente. Esa es la justicia de Dios. Es la justicia de Cristo. Esa es la salvación del Evangelio. Él justifica al pecador mediante la justicia de Cristo. La justicia del Evangelio no es obra nuestra, sino su don, por el cual nos justifica y nos hace justos. Fue en ese momento que Lutero fue liberado. Podía cantar. Ahora los salmos le sabían bien. Él testificó: me pareció como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera entrado al paraíso por las puertas recién abiertas. De repente, la Biblia comenzó a hablarme de una manera completamente diferente. La misma frase, justicia de Dios, que antes yo odiaba, era la que ahora amaba más que todas. Así fue como ese pasaje de Pablo se convirtió para mí, dice Lutero, en la puerta del paraíso. De inmediato, toda la Escritura me mostró otra cara. Eso escribió Lutero en una obra que se llama Obras de Lutero,
en el volumen 34, ahí tenemos la página. Noten un testimonio de aquel que fuera gran reformador cuando empezó su obra en 1517, clavando 95 propuestas contra la venta de las indulgencias. Nos acordamos quizás de ese magno evento. Así, amigos, estamos solamente repasando, porque ya vamos a llegar al capítulo 3. Los textos que ahí se nos cita, versículo 21, para comentarlos también. Este concepto, que aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, y que esa palabra, aún hasta el día de hoy, crea en el hombre una sensación de inseguridad. Se viene la justicia de Dios. Si escuchamos esa expresión, ¿qué nos viene al corazón? Cuando se habla de las señales del fin, cosas que están ocurriendo actualmente, como terremotos, inundaciones, tsunamis, fuegos salvajes destruyendo propiedades, maldad de la gente, guerras. Y Jesús predijo que serían las señales para la aparición de Él en su segunda venida. Y se manifestaría la justicia de Dios. ¿Qué entendemos? El castigo de Dios, porque todos somos pecadores. ¿Sí? Amigos, el texto que ya vamos a estudiar de Romanos 3:21 dice que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios o salvación de Dios, encarnada en Jesús. Y ese es el mensaje tan precioso de la carta a los romanos. Quiero decirles que hay esperanza para nosotros cuando vamos a Jesús, tal como nos invita Pablo en la experiencia que él mismo tuvo persiguiendo a los cristianos, y que Jesús se le apareció a él por misericordia. Y que Pablo, asustado, Saulo de Tarso en ese tiempo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra la punta. Fue la expresión que Jesús usó en su aparición a Pablo. Texto que ya iremos estudiando. Solamente me anticipo para contar que la experiencia de Pablo puede ser la nuestra en este estudio que haremos de la carta a los romanos. Vamos pues entonces ahora a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Va a cambiar el concepto. Ya no se va a hablar de justicia, sino de la ira de Dios. Eso es otro tema. La ira de Dios o enojo de Dios, eso es muy serio. Y si Dios está airado, enojado, amigos, tenemos que prestarle atención. Pero leamos el texto, Romanos 1, 18 en adelante, para comentarlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Notemos que ahí se nos está diciendo que esa ira de Dios, ya miraremos cómo se revela la ira de Dios. Ustedes pueden imaginar. La ira de Dios y la ira del Cordero, otra expresión que aparece en Apocalipsis también. Texto que quizá vamos a mirar a continuación. Pero antes déjenme comentar esto. Cuando la ira de Dios se manifiesta, Dios lo hace porque no soporta que se detenga el conocimiento del Evangelio. Dios quiere salvarlos a todos. Pero hay gente que en su ignorancia frena. No importa quiénes. Los hay aquellos que son creyentes, el caso de judíos que no aceptan que se mencione el nombre de Cristo, o aún los islámicos que distorsionan el concepto del Jesús que predican los cristianos, diciendo que el Jesús que ellos entienden es de otra naturaleza. O gente atea, incrédula, o algunos que distorsionan la correcta comprensión del Evangelio y de Jesús con su mal ejemplo, y hacen que personas que podrían acceder al conocimiento, ellos no entran, como que dijera Jesús de los judíos: ni ustedes entran ni dejan entrar. Amigos, eso es detener el conocimiento del Evangelio, y Dios se molesta en gran manera. La ira de Dios. Miremos, voy a invitar a que abramos en Apocalipsis capítulo 6, la última parte. Allí se nos va a decir qué pasa con aquellos que provocan la ira de Dios. Allí en el capítulo 6, leemos a continuación. Fíjense, versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las cuevas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Fíjense, Jesús es manso. Jesús es el Cordero de Dios, pero aquí le está hablando de ira. El Señor Jesús vendrá en la segunda venida con ira contra los pecadores. Fíjense a continuación al decir: ¿quién nos librará de la ira del Cordero? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién podrá aguantar? Sí, hay gente que podrá aguantar. ¿Quiénes son? El siguiente versículo comienza a dar la respuesta en una crisis tan grande que está por venir al planeta, representada por vientos en convulsión y ángeles que detienen los vientos, guerras, y una orden que dice: sigan deteniendo los vientos hasta que sellemos a los que se van a salvar. 144,000. Luego que estén sellados, suelten todo. Y amigos, será un desastre que no imaginamos. Y ahí se manifestará la ira de Dios, o la ira del Cordero. A ver, leamos el siguiente versículo para ir mirando más esta historia. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Esto es un símbolo para describir las guerras, espadas, hambre, desastres que ocurrirían en este planeta, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios para que sean protegidos. Y a continuación menciona que son 144,000. Ahí lo tenemos, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es la gente que en último lugar allí, ya cuando el fin se está acercando, la destrucción del planeta cae sobre la tierra. Esa gente sellada en la frente han sido preservados para no ser destruido. El resto de gente lo va a hacer. Muy triste la escena, pero estamos hablando de la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? Vamos a mirar a continuación. Volvemos otra vez a Romanos, capítulo 1, 18. Leíamos allí la ira de Dios, que Dios se molesta, se enoja, con ánimo de castigar a aquellos que detienen la verdad, el avance del Evangelio. Pero vamos a mirar cómo se produce ese detenimiento. Otra vez, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia el conocimiento de la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No, a mí no me lo manifestó, perdón, yo no sé cómo. A mí no me obliguen a creer si no, nadie me dio ningún conocimiento. ¿Ah, no? Miremos el siguiente versículo, cómo a través de la naturaleza, amigos, Dios se revela a nosotros, como dice a continuación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos, amigos, las cosas invisibles de Él como su poder y deidad. Esas cosas que, es cierto, son invisibles, pero se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Allí es donde podemos ver el poder de Dios, la mano de Dios. Si alguien dice: yo quiero ver su mano, es invisible, pero al menos denme que yo vea su mano. La respuesta de la Biblia sería: ok, ahí Él te dejó su guante. Sí, la naturaleza, amigos, es el guante de la mano de Dios. ¿Qué hacemos con un guante? Nos lo ponemos en la mano. Y cuando vemos el guante allí por fuera, pero quitamos el guante y ya retiramos la mano y queda el guante. Esa es la naturaleza. Allí están escritos por los dedos de Dios las cosas que están creadas. De modo que no hay excusa, por medio de la naturaleza. Amigos, gastemos tiempo para apreciar la belleza que tenemos en nuestra naturaleza. Cuando estamos ya en el campo, ya en el lago, en el mar, en la playa, cuando estamos en la montaña, en tiempo de nieve,
en tiempo de lluvia, por supuesto, a veces la naturaleza va más allá y justamente por causa de la maldición que el pecado provocó, Dios maldijo la tierra. Pero cuando la tierra fue creada fue tan bella como la mano de Dios. Allí estaba impresa la mano de Dios en todas las cosas creadas. Pero he aquí que a pesar de que haya evidencia de la mano de Dios en la obra creadora, el versículo que viene nos va a contar cómo el hombre decidió ignorar todo eso para llevar su propia vida y provocar la ira de Dios. Y al hacer esto, amigos, cada vez el hombre se hunde más y más. El texto nos dirá que Dios los tiene que abandonar, los entrega a sus pasiones. Leemos pues versículo 21 en adelante para mirar este desenlace tan triste de la ira de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No sé, amigos, si a ustedes les pasará, si ven algunos videoclips, algunos shorts, videos cortos, en donde hay discusiones acerca de el Dios creador. Algunos que intentan probar, hay algunos muy buenos argumentos, hay algún profesor que tomando Génesis 1:1, allí menciona acerca de tiempo, de materia y espacio. Dice, allí se ve todo junto en el versículo 1. En el principio creó Dios y comienza a decir, el cielo y la tierra. Ahí tenemos el texto. ¿No? Los cielos, la materia. La tierra. Los cielos sería el espacio. Noten, al tener entonces el tiempo, es en el principio, en algún momento del tiempo, creó la cosa, la tierra y un espacio, los cielos. Pero quien tiene que hacer esto, tiene que estar fuera de ello. Decía este profesor, estoy recordando el argumento, ¿no? Es como el relojero. El relojero cuando hace el reloj, no puede estar dentro del reloj, está de afuera. Y de afuera pues arma algo precioso, como es el reloj. ¿Cómo le pasó a este creador que desde afuera hizo qué cosa? En el principio, el tiempo, desde el comienzo del tiempo, hizo la cosa, la materia, la tierra y el espacio, los cielos. Pero no puede estar adentro, tiene que estar afuera, como el relojero que está afuera. En fin, comenzaba a razonar el profesor, lo hizo rápido, muy inteligente. Pero hay quienes lo niegan, sacan sus teorías de Big Bang y demás, ¿no? ¿Saben, amigos? Déjenme contar lo que una jovencita hizo en su defensa del Dios cuando alguien le decía, mira, yo esas cosas no creo en Dios, no creo. Mira, déjame decirte algo. Nosotros somos imagen de Dios. Dios, así dice la Biblia. Y al haber sido creados, hechos a imagen de Dios. Te lo voy a ilustrar. Yo soy el ejemplo del guante también. Tú metes la mano en el guante, ¿sí? Y el guante entonces cobra vida, porque los dedos que están en su interior mueven y el guante pues se mueve, es obvio, ¿sí? Así pasa con nosotros. Dios mora adentro, no lo podemos ver. Cuando mora, allí es donde sale el amor, salen las palabras, sale la dulzura, sale la esperanza, porque hablamos, nos exhortamos, nos consolamos. Y un hermano que tiene Espíritu Santo adentro, que tiene la vida de Dios adentro, le transmite al compañero. Es lo que esta joven intentó decir con la mano y el guante. Nosotros somos el guante y la mano se mete adentro para dar vida y mover a ese guante. Amigos, diversas maneras de explicar a Dios. Pero miremos ahora lo que el texto de Romanos nos dice al revés. Sabiendo todas estas cosas, esa gente se envanecieron en sus razonamientos e hicieron esto. A ver, repasemos nuevamente. Profesando ser sabios, se hicieron tontos. ¿De qué manera? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en imagen de aves, cuadrúpedos, reptiles, adorando esa cosa. Déjeme que lo diga de otra manera. Hoy vivimos en una época, se dice hedonista,
que busca los placeres, vive por el puro placer, egoísta, en muchos casos cultivan la belleza del cuerpo. Recuerden que el texto ahí decía que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de una cosa corruptible. Una de ellas es el cuerpo humano. Y adoran que la muchacha bella, que el joven fuerte, bello, los gimnasios, allí es la vida. El texto dice también por cosas como los animales. Esto mayormente ocurría en la antigüedad cuando se adoraban a los animales como dioses. Hoy, amigos, nos hemos sofisticado para adorar una cosa no tan repugnante como arrodillarse ante un animal. Pero hay gente que se arrodilla ante el dólar. De hecho, hay iglesias y se ven imágenes donde está el pastor, la pastora, allí adorando el fajo de billetes que los miembros de la iglesia le tienen que poner como diezmos. Hace poco vi una imagen al respecto. Degradante, repugnante, que un predicador enseñe semejante cosa. A tal punto es su vergüenza de necesitar ese dinero. Obviamente todos lo necesitamos, pero dar semejante espectáculo como predicador, predicadora, de arrodillarse frente al fajo de billetes que pide ese líder a la iglesia que le entreguen los diezmos para que ellos sean prosperados. Cuando la gente ignorante, pues más bien lo prospera a ese mentiroso predicador o predicadora. A eso nos referimos. Se postran ante cosas corruptibles. Hoy yo dije el dinero. U otros ante la música. Cuando se celebran los conciertos, allí van, pero de a miles los jóvenes para escuchar sonidos que exciten sus pasiones. Y allí el centro son un grupo de rockeros tocando su música. Y amigos, podríamos hablar un sinnúmero de ejemplos de que las cosas corruptibles de hoy son las cuales o a las cuales adoramos y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cosas corruptibles. Leemos otra vez el texto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Cuando ocurre eso, amigos, ahí viene una reacción de parte de Dios. Dios los entrega, ya no los frena. Y esto va de mal en peor. 3 veces va a aparecer en la expresión, esta expresión, que es entregar, es botarlos, es ya no pelear más. En Romanos capítulo 1, 24, 26, 28. Textos pares, vamos a mirar ahora, donde muestra que cuando el hombre persiste en el mal, ya Dios no puede luchar. Quisiera frenar ese descenso moral en el que caen. La ira de Dios ya se va a manifestar porque es profundo el descenso al cual están yendo. Veremoslo en el versículo 24 a continuación, cuando cambiaron la gloria del Dios incorruptible en cosa corruptible. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Notan? Los cedió. Ya no pelea más por ellos. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos hechos a imagen de Dios para ser ahora imagen de pasiones. ¿De qué modo? Versículo siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuevamente la palabra entregar. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ese uso contra naturaleza se llama lesbianismo. Hoy lo estamos presenciando. Siguiente versículo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, la relación de pareja ordinaria, hombre-mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Hoy se llama homosexualidad. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a semejante extravío. Y amigos, hay quienes lo justifican. E incluso hay predicadores que dicen que Cristo vino y cambió las cosas. El amor de Cristo es lo que importa. En la relación de amor de 2 personas, hombre con hombre, mujer con mujer, mientras se amen, no se divorcien, vivan felices, es lo que Dios quiere, lo que Dios bendice y santifica. No, no es así. Eso es
que Dios va entregando a las pasiones, porque ellos quieren esas pasiones, y Dios los entrega, como leemos en el siguiente versículo. Otra vez vuelve a aparecer el verbo entregar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Notamos, 3 veces aparece ese verbo. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren el desenlace ahora, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Notan, ya no reflejan la imagen de Dios. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, y agregaríamos la ira de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh amigos, ahí entendemos hasta dónde puede llegar el hombre cuando deja de adorar al Creador o cambiar la gloria del Creador, cambiarla por la gloria de la cosa, la criatura, desde los cuerpos humanos para abajo. Amigos, Dios no quiere que nos envilezcamos, que caigamos tan abyectos, tan bajo, cuando tenemos un Creador que nos hizo a imagen de Dios, con tan solamente que lo miremos a Él, como dije, miremos su guante que es la naturaleza, y aprendamos de la palabra de Dios, que Dios puede rescatarnos, porque cuando uno ha cedido a semejante mal, ya pierde apetencia por las cosas espirituales. Aún más, siente que se ha hundido. Es el caso de gente que se hunde en las drogas u otras pasiones y no puede salir. En algunos casos quisiera, en otros casos ni quiere. Y amigos, cuando ocurre eso, la pregunta es, ¿no será tiempo de que Dios venga para juzgar, para destruir? Quiero invitarles, amigos, a que leamos ya como cierre, los textos de cierre, en otra porción de la Biblia, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 9 en adelante, cómo Dios tiene paciencia. Y al describir esta situación tan penosa de estos pecadores, leamos paciencia de Dios para nosotros, pero también el castigo o la ira de Dios que habrá de venir. Leemos pues, segunda de Pedro, capítulo 3, 9, que dice: el Señor no retarda su promesa del advenimiento de Jesús, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse aún de ese mal en el cual se han hundido tanto y por lo cual provoca la ira de Dios. Bien, ¿qué viene a continuación? Dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este es el pronóstico que tenemos para el futuro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así pues, amigos, ¿cómo no podríamos exhortar a quienes están oyendo? Que Dios está llamando. La ira de Dios está pendiente, nunca ha cesado. Y a medida que el hombre se hunde en su pecado, y para colmo que el texto dice que Dios los entrega, uno diría, pero bueno, que Dios pelee, que Dios ayude, que frene. Pero si el hombre no quiere, el texto al final decía que la gente aún se complace en aquellos que hacen semejantes cosas. No quieren a Dios en su vida. Bien, Dios tendrá que destruirlos. Pero ¿qué del resto? ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? Si es que queremos aprender, queremos escuchar. Que se nos dé una palabra de esperanza. ¿Hay esperanza? Bien, Lutero la tuvo en su momento. Él entendió que la justicia de Dios estaba disponible para él, pero no como justicia castigadora, retributiva, sino como alternativa de Dios. Es salvación.
La ley de Dios sí va a condenar, pero es la justicia de Dios la que va a salvar. ¿Cómo opera ello? Bien, de eso trata, amigos, la serie que queremos traer de Romanos en esta ocasión. Estudios sobre Jesús y la ley. Nos queremos meter en Romanos y seguiremos avanzando más para darnos palabras de aliento. La carta a los Romanos contiene mucha enseñanza, mucha instrucción para que nosotros cobremos ánimo, que respiremos aliento, vida, esperanza. Lo tuvo Lutero en su momento, Dios se le abrió en su corazón, nos pasará a nosotros mismos como le ocurrió a Pablo, que es el autor de estas cartas, de estos conceptos, a quien Dios salvó de locuras que ese hombre estaba cometiendo al perseguir a los cristianos. ¿Aceptaremos el desafío? ¿Querremos participar juntos en estos estudios de Jesús y la ley? En este caso, estudiando más sobre Romanos. Le invitamos, pues. Deseamos que Dios les bendiga, que les guarde y nos miraremos en una siguiente emisión. Amén.